Vamos a empezar a grabar. Y bueno, el software de diseño para infraestructuras e ingeniería llamado ISTRAM es el que nos va a ayudar al tema de lo que es la máxima producción de modelos. Ese tipo de modelos pueden ser de todo tipo, pueden ser carreteras, pueden ser ferrocarriles, canales, túneles, escolleras, tuberías, presas, explanaciones. Como usuarios lo que andamos buscando por lo general es un software que nos ayude a resolver de una manera rápida ese tipo de temas. Porque para el tema de la delineación sí que hay bastantes programas. Para el tema del modelado, aunque hay algunos híbridos por allí, probablemente el hecho de que sean tan generales pueda ser una parte buena, una parte contraproducente, porque el hecho de que no son especializados, pues puede ser bastante lento el tema de que se llama la adaptación local. En el caso de México, tenemos una delegación en México ahora mismo, así como tenemos varias delegaciones en el mundo. Y cada delegación tiene diferentes normativas que, bueno, Istram es un software español, se desarrolló en Asturias, España, y desde allí, bueno, pues coordinamos todo el desarrollo y demás. En el caso de cada una de las delegaciones, incluida México, desarrollamos una serie de normativas donde, bueno, vamos verificando diariamente o cada cierto tiempo que se nos notifica una serie de formatos a incluir, temas a revisar, que pueden ser bastante críticos algunas veces. Casi siempre la inseguridad de manejar un software es saber si cumple o no con el tema de las normativas. En el caso de México, las cumple. Y por default viene con una serie de normativas que son algo así como 36, entre ellas la de México. Las normativas en México son las que publica el Diario Oficial de la Federación. Entre estas siempre se ha publicado cosas como la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes. Hoy en día únicamente comunicaciones. Para el tema de carreteras, materiales, etcétera. Y para el tema de trazado geométrico, hay algunas otras como la ARTF, que aporta una serie de cosas de lo que era Ferrocarriles Nacionales de México. Pero también hoy en día estas normativas que hoy se han quedado rebasadas o superadas por algunos otros aspectos como la AREMA y la UIC. La UIC, Unión Internacional de Ferrocarriles, toma un poco más temas como de pasajeros, mientras que la AREMA es un tema enfocado más hacia mercancías. Pues bueno, la suma de ambos es lo que está formando hoy en día nuevos criterios para el tema de trazado de ferrocarriles aquí en México. Entre ellos los proyectos que actualmente se están desarrollando. También se están siendo desarrollados con Istram porque eso fue bastante potente. Proyectos de todo tipo vamos a hacer. Por ejemplo, carreteras, por simples o complicadas que parezcan, se pueden hacer. Se pueden agregar todos los detalles que tú necesites. Principalmente dependiendo del enfoque que tú quieras ver. ¿Qué es lo que quieres hacer? Siempre la pregunta. Un modelo de ingeniería para generar planos, te enfocas en la construcción del elemento teórico. Si quieres, por ejemplo, modelado BIM, pues simplemente le vas agregando más cosas como el rayado de los pavimentos, las defensas metálicas o barreras de concreto, etc, etc. En el caso por ejemplo, esto que vemos aquí, hay obras de drenaje de todo tipo, complicadas o simples en cada parte del mundo. Y aquí las puedes desarrollar sin problema alguno. Por ejemplo, en este caso, nosotros usualmente tendemos a usar este tipo de obra de drenaje encajada, chocando al talud y verificando el último elemento. Pero luego cuando son baterías bastante grandes como esta, pues algunas cosas quedan un poco enterradas y es que también se puede resolver de esta otra manera. Entonces cuando tienes un software que tiene previstos diferentes elementos, incluso es capaz primero que nada, a veces te llama la atención ver cómo se procede en otros lugares y en segunda instancia, pues te sorprende darte cuenta que hay múltiples maneras de resolver las cosas. Por ejemplo, aquí este es un muro, le puede poner muros de contención, incluso aquí cubica lo que son los conos de derrame de esos muros. Esos muros incluso podrían quedar escalonados, ¿sí? Pasos de ganaderos, por ejemplo, aquí este es un cajón de concreto que tiene una vialidad por debajo. Esto abiertamente o es un paso de maquinarias o un paso ganadero.
Acá previamente habíamos visto una obra energética que dicen, bueno, podría ser un tipo bóveda, un tipo túnel también podría ser, ¿sí? Y por ejemplo, ese tipo de proyectos, pues, en la parte superior tenemos lo que es un desarrollo ferroviario. Los desarrollos ferroviarios pueden ser tan simples como quieras y también tan complejos como quieras, como en el caso de estas vialidades o, bueno, vías que se llaman polivalentes porque son válidas para diferentes anchos de vía o escantillón. Este tipo de anchos de vía o escantillón pues depende de cada país. En algunos lugares son ancho internacional, otros ancho ibérico, entonces hay diferentes anchos a lo largo del mundo. El tema también, el módulo de ferrocarriles trae implícito ya un módulo que se llama catenaria. Dentro de este tú puedes recolocar, sembrar de manera automática en un primer precálculo cada uno de estos postes y generar sus posiciones, su cálculo de la catenaria. Y bueno, en cada posición que debe ser, el zigzagueo de los que se llama de los cables, detalle tremendamente útil. Bueno, además, entre muchos otros temas de cosas, cada vez vamos a ir perfeccionando más este tipo de asuntos conforme nos van pidiendo. Se nos pide algún tema como de electrificación, de sembrado, de cuidar que no interfiera con algún durmiente, con alguna caja. Bueno, pues siembra de manera automática y luego tú puedes ir removiendo hacia adelante, hacia atrás. Lo mismo en el caso de cuando hay que interactuar con aparatos de vía y demás. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un aparato de vía. Bueno, un par de aparatos de vía que aquí le llaman cortavías porque corta de una circulación a otra, un cambiavías, etcétera. Un desvío ferroviario, de manera genérica podríamos decir. En el caso de los túneles, de igual manera podemos generar ese modelo de túneles y generar todo el tema de refinaciones y demás. Por ejemplo, aquí está interactuando con una catenaria. Probablemente en algún punto se consolidan y se centran en la zona de la clave del túnel y por ahí ha de ir en algún ducto. Bueno, en este caso nos enfocamos en el tema del túnel. Bueno, pues igual el túnel puede generar cosas como túneles tan simples como circulares, como triple bóveda, con contrabóveda, puede ser de paredes o que son como tipo cajón, que son muros o túneles de pantalla, que también se les suele llamar. Puedes generar todo este tipo de temas automáticamente, conos de derrame y demás. Además tiene otros módulos como el de explanaciones o diseño de sitio que te permiten perfeccionar estos módulos con toda la complejidad que tú necesites. O también podrías utilizar el módulo de obra lineal. Finalmente este es un talud que podrían ser una serie de bermas, una serie de biseles. En el caso de los túneles, casi todo el mundo lo asocia como si fuera un círculo perfecto y no siempre es así. Y casi algo que se queda muy olvidado es que en el proyecto de túneles hay cosas también complicadas, que es la intersección de túneles. Esto es algo que casi nadie se ha puesto a pensar en ello, de que los túneles no son tubos por ahí que andan de manera independiente, son túneles que coinciden en algún punto y hay que cortarlos y hacerlos conciliados. En el caso de Istram ya los tiene resueltos también. Otra cosa, los túneles no necesariamente son estructuras como si fueran tubos de concreto prefabricados que nada más los hinques en la tierra. Se suelen haber de todo tipo, entre ellos los que se arman a través de esta serie de placas que se les suele llamar dovelas o anillos de dovelas, las cuales Istram trae un apartado donde tú podrías ir programando cada una de las posiciones de manera teórica y después, ya que tú tengas el estudio de la dimensión, el sembrado teórico, pues podrías ir mediante la interacción de topografía y el modelado, pues ir cargando las posiciones finales para finalmente auditar la obra ejecutada, que ese es uno de las grandes olvidadas de la infraestructura. Casi todo el mundo hace proyecto, pero se les olvida que algún día hay que construirlo y medirlo. En el caso de estructuras, Istram, aunque no es un software de diseño estructural, sí que te permite la parametrización y modelado tridimensional de esas estructuras. Colocarle tableros de todo tipo, pueden ser planos, pueden ser rectos, pueden ser
biselados, parabólicos, o simplemente también los podrías editar como si fueran un perfil de polilínea, como si fuera un tipo AutoCAD, por decirlo de alguna manera, porque sé que casi todos usan AutoCAD. Bueno, pues, o MicroStation, para que tampoco solamente hablemos de una sola plataforma, porque incluso plataformas CAD hay muchas. Entonces, y puedes dibujar el vectorial o polilínea de ese elemento. Bueno, para diferentes perfiles en diferentes regiones, y el software automáticamente hace estas transiciones. Por ejemplo, aquí tenemos una transición parabólica con una sección en los extremos, una en el centro y una trayectoria parabólica. Apoyos de todo tipo, este tipo A invertida, con pilotes, las pilas, pilotes, estribos de todo tipo, con conos de derrame, sin conos de derrame, esviajados, etcétera. Todo tipo de estructuras. Este tipo de estructuras fácilmente se pueden exportar o pueden ser importadas de un IFC. Casi siempre vamos a hacer un encaje, en principio nosotros los de trazado. Bueno, pues cuando estamos en trazado se lo pasamos al estructurista. Si el estructurista logra un mejor encaje, él nos va a pasar la información a través de un IFC y nosotros podemos tanto exportar el nuestro para él, tanto él podría en su software de infraestructura analizar y redimensionar los elementos para que cumplan con todas las cargas, presiones y distribuciones de esfuerzos que considere. Una vez que está ese esquema o bosquejo analizado y redimensionado o retocado en algún otro software financiero, porque hay que puntualizar esto. Hay software estrictamente de estructuras que analiza las distribuciones de esfuerzo y demás a un nivel muy, muy fino. Esos usualmente su enfoque es la ingeniería y no necesariamente hacen modelos realistas de estructuras. Eso sí, finalmente se lo suele retrabajar en alguna otra suite. Por ejemplo, uno, por mencionar algunos de ellos, los que tenemos una asociación, la gente de Istram, es Allplan. Allplan es un software de diseño estructural que a la misma vez puede ser modelado tridimensional, pero no es el único. Hay otros como Tecla, por ejemplo, además de Revit, pero está Tecla, está Allplan, está Bridge Modeler, etcétera. Entonces hay bastantes soluciones en el mercado. Y por ejemplo, ese tipo de temas, hay otro caso, no necesariamente obras lineales, también pueden ser plataformas o diseño de sitio. También ese tipo de temas se habla del tema del BIM. Bueno, pues una plataforma podría ser un parque logístico, podría ser el espacio donde se coloca una estación ferroviaria, un centro comercial. En el caso de incluso la interacción de carreteras o calles, porque una carretera es una calle también al fin de cuentas, pero con aceras o banquetas. Bueno, la interacción de ese tipo de modelos en el caso de Istram en conjunto con plataformas te podría ayudar incluso para el diseño de residencial, fraccionamientos donde finalmente va a vivir la gente. No nada más la infraestructura dura de autopistas y ferrocarriles, también calles, entronques, cruces, glorietas y demás. Entonces, todo esto es bastante útil, en especial siempre cuida que no se traslapen los modelos, que no haya duplicidades ni errores de medición. Obras de drenaje, obviamente las ciudades necesitan también drenaje sanitario. Aquí en este caso todo el tema de los ductos, los colectores pueden ser llevados a cabo. Y este tipo de cosas que podrían generar modelos de ductos también podrán ser modelos de cosas mucho más grandes, oleoductos. Al fin de cuentas es casi lo mismo. Y una intersección de todo este tipo de temas, más muros de contención, más todas las capas que se le pueden colocar a los ductos y demás, podrían ser la estructura adecuada que tal vez tú necesitas para diseñar fraccionamientos, para diseñar calles, intersecciones, glorietas, autopistas que conectan una ciudad con otra, ductos que controlan la distribución de elementos basados en petróleo, etcétera, o lo que sea. Bueno, pues ahí queda. El tema de diseño y glorietas, por ejemplo, diseño de ciudades, pues es importante este tipo de detalles. Aquí está un modelo en proceso de lo que sería una glorieta. Tenemos un primer abocinamiento, tal vez si lo dejamos solo, esto funciona en principio en la primera fase como un retorno, pero finalmente se van a ir conectando demás calles con sus propios abocinamientos, como es este caso. Podrían tener cada vez
mayor nivel de detalle este tipo de cruces, siempre y cuando vas vigilando que no se vayan traslapando, porque en tiempo real te va dando esa posibilidad. Aquí tenemos un modelo pues bastante detalle, con muchos detalles, bueno, asuntos. Este tema del abocinamiento tampoco es algo que le tengas que tener miedo, porque el programa, para empezar, trae un módulo que lo resuelve. Tú nada más como que le vas como usuario final, lo que vas es metiéndole el radio que quieres conectar de cada lado, el ancho de entrada, el ancho de salida, el ancho de de esta cosa, isleta, la longitud, y punto. Él solito te va checando cómo deberá de coincidir este eje con el siguiente. Y además te va sugiriendo el tema de la transición de pavimentos y de capas de terracería, suelo seleccionado, subrasante, subyacente, etc. Bueno, pues de esa manera va a ir resolviendo ese asunto. Este modelo que vemos por aquí finalmente se transformó en este 3D. Tú lo ves en planta de una manera vectorial, pero nada más le picas en un botoncito y te muestra el visualizador tridimensional. Esto principalmente para que no estés gastando recursos, porque en principio puedes verlo de una manera alámbrica muy rápido, pero si quieres verlo a un nivel de detalle un poco más realista, también le puedes picar al botón del Virtual 3D que se llama Inistram, y con eso lo vas a tener. Para diseñar cualquier tipo de cosas, una cosa bien importante es que pues, necesitas la topografía. La topografía es de donde nace todo. No se puede hacer proyecto de ningún tipo si no hay topografía. Y dos, no se puede hacer o construir nada ni medir nada si tampoco hay topografía. El proyecto de hebra lineal es o de diseño de infraestructuras es un punto intermedio. Siempre está antes la topografía y después también está la topografía. Entonces hay que tenerle bastante respeto a esa disciplina. Y otra cosa, aquí en el caso de Istram puede interactuar con diferentes sistemas geográficos. Tiene toda la base de datos del EPSG para que tú puedas posicionarte en diferentes sistemas, ya sea tus proyecciones tipo WGC84, ETRS89, NAD, SIRGAS, o en el caso de México, los sistemas tipo INEGI que son basados en el ITRF 2008. Entonces, los tipos de terreno, que también es lo que la gente le suele llamar la topografía, pero son modelos de terreno. Los modelos de terreno pueden ser topográficos, que son basados de puntos de estaciones totales o GPS, se triangulan finalmente, pero también podrían ser vectoriales, por ejemplo, cuando provienen de unas curvas de nivel, de una planimetría tridimensional, de elementos vectoriales. Le llama vectoriales. También los podrías bajar de internet, por ejemplo, lo que le llaman bajar las curvas de nivel de Google. Baja lo que hace es una rejilla de donde finalmente calcula curvas de nivel. Se llaman rejillas raster o modelos de terreno raster. Y esos modelos de terreno raster también podrían provenir de LIDAR, de un LIDAR regularizado. Y bueno, en el caso de propiamente LIDAR, también tiene un módulo que gestiona ese tipo de terrenos LIDAR. Entonces, de donde sea que venga tu modelo de terreno, tú lo vas a poder importar. Me lo pasó alguien de AutoCAD, utilizo una triangulación. Me lo pasaron del proyecto ejecutivo, uso los vectoriales que van por allí. No tengo terreno y voy a hacer un proyecto nuevo, bajo algo de internet. Porque para empezar también Instagram trae esa parte de poder bajar un modelo de internet. Ya sea que lo hayas bajado de la página del INEGI, del IGN o cualquier servicio geográfico nacional de tu país, lo puedes bajar. Y bueno, sobre esto vas a poder crear ese proyecto que estás intentando analizar. Luego, también podrías tener un LIDAR o en su defecto, trabajarlos todos juntos. Tal vez una parte de tu terreno cae sobre levantamiento, lo que te falte lo complementas con curvas de nivel o una triangulación, etcétera. Y finalmente, también puedes completarlo con un LIDAR. Por ejemplo, aquí en la imagen. Aquí en la imagen tengo la mezcla de una ortofoto, un modelo de terreno raster que está en el fondo, una batimetría que está pintada de colores, que es este de aquí, y un LIDAR. El LIDAR está de fondo. Es una serie de interacción. ¿Por qué?
porque obviamente cuando hicieron el LIDAR, esto no lo puede levantar con topografía directa, lo tiene que hacer con una sonda. Esto de acá, tengo varios levantamientos, un raster que proviene de un estudio LIDAR que abarca cierta región, pero luego finalmente en una región no me pasaron el raster, solamente tuve LIDAR. Entonces, para formar un sólido total de ese terreno, pues le pongo que interactúe. Y luego la pregunta va a ser, bueno, ok, ya tienes 3 terrenos de diferente naturaleza. ¿Cómo es posible que el programa lo hace? Bueno, pues lo que pasa es que el programa compone el terreno al vuelo. Tú trazas un eje, trazas una plataforma o lo que sea, y él automáticamente va diciendo, se pregunta diferentes cosas como, oye, ¿aquí hay terreno natural de triangulación? Sí. Ah, bueno, pues tomo ese terreno. Me faltó este terreno en tal lado. Bueno, ya me di cuenta que al otro lado pues hay un raster o hay un lidar. Bueno, y entonces lo completa automáticamente donde va barriendo para el cálculo, de tal manera que nunca se queda sin información. Entonces, lo completa al vuelo. No tienes que fusionarlo en una sola pieza. Y esa es la parte interesante, que no te toca. ¿Por qué lo que haría cualquier usuario? Bueno, agarrar el raster, triangularlo, agarrar el lidar, simplificarlo, triangularlo y de luego fusionar los diferentes triángulos. Esto podría no ser un flujo de trabajo óptimo. Entonces, eso pues no lo es. Eso te quita bastante tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Istram, se los da sueltos sin problema y él al vuelo va calculando y va resolviendo ese tema. Y por ejemplo, hay proyectos muy simples y hay proyectos muy complicados, como es la rectificación de caminos, la ampliación y modificación. Podría parecer que este es un proyecto fácil, pero cuando se hace correctamente no es fácil, porque hay muchas cosas en que poner atención, en especial cuando la infraestructura que está por allí está en muy buen estado. Cuando la infraestructura está en muy buen estado, es bien crítico, o cuando tienes muchos puntos obligados, por ejemplo, que aquí tuvieras muchas vialidades, claro que estás bien obligado por el ancho, por los niveles laterales de los negocios y demás, o por las propias calidades de los materiales que allí existen. ¿Por qué por las calidades? Porque si está todo en un en muy buen estado físico y lo que va a hacer es una rectificación, te interesa en todo momento no demolerlo y solamente ampliarlo, ofrecerlo lo estrictamente necesario. Y basado en lo que te diga la gente de el diseño de pavimentos o de firmes, bueno, pues tú tendrás que ir aplicándole todas este tipo de técnicas: rectificaciones, ampliaciones, fresados, demoliciones, cuñas de afinamiento, regularización, asentamiento de capas, saneos, escalones de liga, medición de compactaciones, aprovechamiento ferroviario en el caso de ferrocarriles. Entonces, como ven, todo este tipo de metodologías pues son un montón de palabras que usualmente ni siquiera hablan en la metodología BIM. ¿Por qué? Porque se suelen utilizar software bastante improvisados, bastante generales. Por eso es que les comento que Istram es un software bastante especializado, porque trae muy metido el tema de la construcción. Sabe que los modelos no son dibujitos, no son obras de arte, son cosas que sirven para la ingeniería. Istram, su fuerte es la ingeniería. Es ello a lo que vamos. Hay proyectos que podrían ser simples, tanto así como este, pero luego podría haber un montón de pequeños detalles, como cuando hay un proyecto de rectificaciones, como hacer que suprima la demolición de tierra. Por ejemplo, aquí hay una carpeta asfáltica. Aquí no vas a remover tierra vegetal porque no la hay. Esta línea roja indica que ahí no está cubicando ese despalme o esa remoción de tierra vegetal. De manera genérica le diremos. Bueno, pues ese despalme o desbroce o tierra vegetal solo se mide por los lados. Porque cuando tú llegas con un proyecto ejecutivo y saben que hay una carretera ahí existente y dices, bueno, aquí hay un despalme y la cruzas de lado a lado, casi nada más la ven y van a decir, oh sí, perfecto. ¿Y cómo vas a despalmar? ¿Me estás diciendo que vas a despalmar o a desbrozar la carpeta asfáltica? Entonces casi nada más van a voltear a verte. Además de que les va a dar risa, vas a perder la credibilidad totalmente ahí. Porque pues allí sería otra cosa, sería
un fresado, podría ser una demolición, una recuperación de carpeta. Podría ser cualquier cosa menos un desbroce o despalme. En el caso de Istram, muy simplemente se le puede quitar este tipo de asuntos y ubicar de manera correcta. En superficies muy inclinadas, la normativa de México y casi la de todos los países habla de que hay que regularizar ese tipo de temas, porque si tú dejas el material, patina, se resbala por los bordes, escalones de liga. Aquí claramente el programa trae esa posibilidad de eliminar ese tipo de temas para generar un nuevo plano de comparación y facilitar la estabilidad del terraplén. Y claro, si le agregas la dificultad de donde haya pavimento, bueno, que no despalme, pues ya se pone un mar de problemas para la mayor parte de programas. Ningún programa hace escalones de liga o este tipo de plataformas, o no los hace bien, por lo general lo que hemos checado de los intentos. ¿Qué es lo que le pasa al usuario con eso? Tiene que aventarse unas 60 horas de programación más o menos. Dice, la gente no lo cree, pero si tomas en cuenta que tiene que agarrar una plataforma y aprender a programar, tiene que pasar tanto tiempo de horas extra que no le pagan, o en su efecto la empresa le tiene que pagar esas horas extras. Luego tiene que ser prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y así se la pasa todas las semanas de su día a día. A lo largo de un año, de las 40 semanas de trabajo netas, probablemente se aventó unas 8 o 9 semanas programando. ¿Lo contrataron para programar? No, lo contrataron para hacer ingeniería. Y es allí donde empieza luego el juego o los problemas entre el director de ingeniería y su gente de programación, porque es cuando empiezan, oye, es que yo no me sale el script y la respuesta es bien fácil. Yo te contraté para hacer ingeniería, no para que programaras. Entonces, bueno, te juega en contra, ¿no? Cuando la plataforma que debería de hacerte fuerte te juega, no te da la posibilidad de enfocarte en lo que debes de hacer. Y hay cosas como esto. Son complicadas, son interesantes. El tema de porque solamente se ha repavimentado y se construyen laterales, ampliaciones laterales. Esto es variable, va variando, el ancho no es constante. eh, Se va cuidando un ancho mínimo lateral de tal manera que quepa una máquina. Entonces, en el caso del Istram, sí que tú le dices, bueno, pues un ancho mínimo de mejora de los bordes de tanto, y siempre va cuidando que en caso de que el ancho que te vaya dando entre este punto y este otro sea menor de X valor, se amplíe, porque no va a haber luego máquina que no quepa. Entonces, debe de ir garantizando bandas de continuidad. Algunas otras veces es un poco bueno, más claro, más fácil. Por ejemplo, cuando los pavimentos se apoyan sobre lo que ahí existe y bueno, solamente demueles y reconstruyes pavimentos totalmente y las laterales se van variando. ¿Qué es lo que pasa? Que estos bordes de laterales no son constantes, van variando de ancho. Depende del borde de la carpeta superior, de la rodadura superior. ¿Y qué es lo que hace el usuario promedio cuando se encuentra un problema de esto? Pues le pone un cuadro aquí, un rectángulo con un nombre de una capa y estos anchos son constantes y eso difiere de la realidad, porque en la realidad el constructor va a tener que irse posicionando en el borde real un ancho mínimo hacia adentro y luego ir construyendo. Y entonces es cuando ya allí la cosa que debería de, tú como constructor o como empresa constructora dices, bueno, yo para no andar bueno, jugando, iterando o haciendo las cosas de manera improvisada, se lo voy a encargar a una empresa de ingeniería. Ellos que tienen todo el tiempo y que tienen todo el personal altamente calificado, van a hacer un proyecto y una planeación de obra que me van a permitir a mí como constructor ejecutar sin andar jugando con cosas raras. Pero ¿qué es lo que se encuentra en las empresas constructoras? Pues que dicen, oye, yo encargué un proyecto de ingeniería para no andar improvisando y me resulta que me modelaron puros rectángulos de ancho constante en este tipo de cosas. Oye, eso no es ingeniería de valor. Y entonces eso es algo que le está pegando bastante a las empresas constructoras. Y es que ellos nos los transmiten a nosotros escuchamos este tipo de asuntos y claro, nosotros en nuestra plataforma lo tenemos considerado todo el tiempo, siempre los hemos escuchado y lo seguimos haciendo.
Y por eso es que tenemos el software bastante adaptado aquí a las diferentes condiciones. Tiene un motor de listados de todo tipo, porque bueno, hay que hacer listados de sacar informes de todo tipo, listados o informes o datos de replanteo para geometría del eje, replanteo de sección, mediciones, datos y control de obra ejecutada, ferrocarriles específicamente para revisión de proyectos, revisión de tuberías y de interacción de exportación, LAN de XML, datos de controladoras, listados personalizados acorde a los diferentes países. En el caso de México, los típicamente sería como el listado de seccionamiento y el replanteo del eje principalmente, que son como que los que eran muy particulares de México, así como la exportación de cosas a curva masa, básicamente. Entonces hay diferentes plataformas con las que podemos trabajar: Bentley Systems, Autodesk, Esri, los que hacen ¿qué se llama? El ArcGIS, como tal, Google, cualquier otro sistema en línea de mapeo por streaming o streaming de mapas, WMS, OpenStreetMap, Synchro para coordinar en el tiempo, TCQ para presupuestos. A TCQ le pasas un IFC con propiedades de Istram y el TCQ jala el modelo y te permite hacer un presupuesto. Allplan, que diseña estructuras, también te permite un temas de coordinación y más. Entonces podrías trabajar múltiples temas y en alguna suite como Navisworks, por mencionar solo alguna de ellas, pero también podría ser Trimble Connect, podría ser BIM Vision, podría ser USBIM de la empresa AK Software, que también tenemos varios colegas con AK, que es una empresa italiana que desarrolla un CDE o un entorno común de desarrollo que se llaman en la metodología BIM, que básicamente esos son bastante interesantes hoy en día porque ahí puedes cargar un montón de documentación con el nombre que tú quieras y el programa a través de inteligencia artificial te recodifica basado en los estándares y te permite cargar modelos tridimensionales, verlos en 3D, aunque tú no tengas una super máquina, tú cargas ahí tus modelos y los puedes visualizar. Entonces es algo bastante interesante, mucho más avanzado de lo que sería un visualizador de modelos federados local como Navisworks. Está lo que es AK Software, ese tipo de suites bastante interesantes. Les recomiendo que le echen un ojo. Por ejemplo, los que son de Colombia, por allá busquen quién es el partner, es nuestro socio con Istram, recomendadísimo. Sabe bastante del tema del BIM y de la coordinación, más que nada. Para esto, acérquense a gente de AK Software si quieren saber un poco más de coordinación BIM. Y bueno, en el tema del modelado de infraestructura, hay muchas cosas que son paramétricas, que el usuario le toca inventarse la rueda cada vez que se topa un modelo. Aquí no vamos a hacer eso. Aquí ya tenemos una metodología bien clara y con esa metodología bien clara, pues vamos a tener la posibilidad de, ¿qué se llama? De cargar glorietas, cruces a nivel, eh, solamente metiéndole una serie de parámetros y el programa automáticamente los carga. En tronques a desnivel, le pides el tipo de conexión, cómo ha de interconectarse y rápido lo va a hacer ese tipo de proyecto. De hecho, ahorita vamos a hacer algo en la práctica. Túneles, ni se diga. Le puedes meter diferentes radios, diferentes propuestas y él automáticamente lo va a calcular. En tronques, pues hay cosas bastante interesantes. Hay proyectos de entronques, hay que diferir. Una cosa son cruces a nivel, otra cosa son entronques. Los cruces a nivel, los alineamientos sí se cruzan y los entronques no. Los entronques quedan a ciertas distancias porque se generan carriles pseudo paralelos, por eso no quedan intersectados los ejes. Se llaman intersecciones a nivel porque las gasas confluyen en un punto, en un ancho común, que sería el carril del ramal. Y entonces, por ejemplo, este programa busca y coordina las plataformas para que estos bordes sean iguales, la rasante, los pendientes transversales y demás, finalmente sean coordinados y cada una parte tenga sus mediciones. De aquí para acá, ramal, de aquí para acá, troncal.
Y el tema de la construcción también debe ser lógico. Entonces tiene que ser orientado hacia lo lógico, hacia lo constructivo, con un enfoque a las mediciones, porque luego no queremos que se anden sacando los ojos entre contratistas, entre constructora, contratistas y subcontratistas. Por eso es que es importante, se modela acorde a los frentes de trabajo, a las licitaciones, acorde al orden constructivo. Hay bastantes criterios que hay que tomar en cuenta. Entonces, un proyecto de entronques, igual, aquí una otra forma de verlo es que pues tiene bombeos o pendientes transversales que han de ser coherentes entre sí. Ha de ligarse una rasante a lo largo de una región de plataforma, se han de corregir una serie de casos como los taludes. Y entonces, todo esto se tiene que ser coherente, rasantes, anchos, pendientes, taludes y puntos de entroncamiento. Y de esta manera tienes un modelo que puedes defender. ¿Sí? Igual, además de este tipo de cosas, hay otro tipo de aspectos que son los carriles de cambio de velocidad. Esos carriles de cambio de velocidad compuestos entre almacenamiento y una transición, que es donde varía de 0 a ancho definido los ramales. Pues bueno, aquí lo tenemos. Esto es el objetivo, el de maximizar la velocidad de circulación en la intersección de dos rutas, haciendo que una de ellas dos pase por encima de la otra. Obviamente, al estar en desnivel e interconectarse, se hacen mediante esa serie de gasas para evitar colisiones. Entonces, luego este tipo de entroncamientos, evitamos a toda costa este tipo de duplicidades. Decimos, de aquí para acá separamos mediciones y este objeto que se ve como un elemento 2D, pero pues luego le picas a un botoncito y te muestra la vista tridimensional, porque en Istram todo es tridimensional, pero sabemos que el 95% de la industria actualmente en el país sigue trabajando con modelos 2D. Bueno, pues podemos hacer 2D planos, dos elementos, modelos 3D alámbricos y modelos 3D sólidos. Y lo podemos exportar en DWG, en DXF, en Object, en el formato que quieras. Luego hay proyectos que tienen cosas interesantes que deben de conciliarse. Bueno, en este caso, estas dos gasas se están chocando entre sí. Evitar las duplicidades. El Istram lo puede resolver de múltiples maneras. Dos de ellas típicas. Uno, asumiendo que se construyen a la par, con líneas de frontera que le llama el programa, que separa las mediciones a cada lado. Y dos, a través del orden constructivo. Primero construiría un talud y el segundo se apoya sobre la mezcla del talud nuevo más el terreno natural por debajo, porque el programa, como les dije, puede ir mezclando y componiendo el terreno al vuelo. Pues dos modelos de terreno podría ser: uno, la versión triangulada de esta gasa, y dos, la versión triangulada del terreno. Y de esta manera es que el programa puede, bueno, coordinar todo este tipo de temáticas. Ahora, por ejemplo, pues lo mismo se hace por aquí. Podemos diseñar por radios, por grados de curvatura. Aquí tiene el tema. Por ejemplo, en el menú de elección de radios te va a dar una de las diferentes sugerencias. Por ejemplo, aquí, ese es uno para ferrocarriles. Te dice radio, peralte de proyecto, insuficiencia de peralte actual y la aceleración sin compensar relacionada con ese peralte. Entonces, también para ese radio y ese peralte ha de necesitar una clotoide que evalúa por múltiples métodos: por confort, por variación dinámica de peralte y por una rampa fija, un tema geométrico. Entonces aquí te da tres diferentes cálculos: mínimo geométrico, confort, mínima dinámica, y también te da una regla proporcional al peralte. Bueno, entre otras. Entonces, basado en los criterios, te va a dar la clotoide máxima de esos tres, redondeada a un múltiplo de lo que tú le digas, y pues listo, aquí lo tienes. Entonces, las normativas de ferrocarriles, en el caso de México, son tremendamente útiles, porque ninguna plataforma norteamericana que hemos evaluado revisa correctamente las normativas. Y si la revisa, lo hace para otra norma que no tiene nada que ver aquí en México. Hay bastantes
temas muy puntuales de los proyectos que se desarrollan en México. Una cosa es con el Tren Maya, otra cosa es el interoceánico, otra cosa son las redes de trenes de pasajeros que actualmente se están desarrollando. Entonces, como desde el punto de vista que cada uno es diferente, pues bueno, aquí vamos a tomar en cuenta el tema del trazado. El programa te da una lista en Excel, te dice, ¿sabes qué? Esta cosa sí cumple, esta cosa no. Y si todo cumple, aquí te va a decir que todo cumple. No hay cero objeciones, ¿sí? Entonces te da todos esos parámetros automáticamente. En algún punto puede ser que digan, oye, pero es que puede existir la suspicacia de decir, oye, ¿y tu programa sí cumple? Pues tan es así que sí, les podría decir que sí cumple. A ver, voy a decirle aquí a un tema de... Les puedo decir que sí. Por ejemplo, tengo un proyecto aquí en geométrico, pues no sé, aquí por ejemplo le digo, ok, a ver, esto pues le puedo decir, aquí tiene un apartado de normativas en donde yo le puedo elegir la que yo quiero, le doy un clic, elijo cualquiera de las que tenga. Tengo Ferrocarriles Nacionales de México, una mezcla de Ferrocarriles Nacionales de México y lo publicado por la ARTF. Tengo los de Sedena, el Diario Oficial de la Federación, Metro de Panamá, Metro Rey para Monterrey, temas de monorrieles y demás, Tren Maya, tenemos Tren Interoceánico, tenemos Metro de Ciudad de México, tenemos varias cosas por aquí, no nada más uno solo, porque cada proyecto ferroviario pues en realidad es un circuito calibrado puntualmente. Para esto, como les comenté, hay un radio que se suele elegir. Ese radio tiene una serie de condiciones y abajo te va a dar diferentes temas. Te va a decir, bueno, dependiendo de las limitantes, te da un radio mínimo para diferentes niveles de servicio. Esos pueden ser personalizados. La siguiente, por ejemplo, es una serie de cosas más de valores de elección de clotoides, radios, clotoides. Y bueno, cuando hay un caso muy puntual en una curva, tú lo podrías tocar y podrías ver qué es lo que está decidiendo. Te va a dar varias gráficas como el cálculo del peralte por fórmula, el límite de tu peralte de proyecto, porque una cosa es el límite superior y el peralte de proyecto, y también te va a dar una línea de color cian en la cual te dice, este es el peralte en el cual es una gráfica XY, donde Y es el peralte y X es el radio. Entonces, hacia arriba peralte y en lo horizontal radio, te grafica a lo largo de ese radio para cierta velocidad estas nomogramas. Y tú puedes elegir cualquier peralte que se encuentre entre esta línea amarilla y esta línea de color cian, que dependerá de los parámetros que tú le hayas metido a tu normativa, bueno, o por default de la que ya traiga cargada. En caso de que también no te sepa los parámetros, nosotros tenemos los peraltes, los programas, bueno, los parámetros que están llevando a cabo en el país, y debido a ello eh, ¿cómo se llama? Podríamos cargarlos. Si tú no te lo sabes, nosotros los tenemos, o ya los tenemos cargados, o los cargamos. Ahora, sí. ¿Fue la pantalla? A ver, ¿pueden ver mi pantalla nuevamente? Ah, perfecto. ¿Desde hace cuánto no ven la pantalla? ¿Desde por aquí? Ah, ok. Por ejemplo, entonces, eh, bueno, entonces, por ejemplo, aquí tengo una imagen de diferentes normas que podemos seleccionar. Por ejemplo, aquí Sedena Ferrocarriles. Basado en la normativa, podemos elegir un radio, podríamos elegir una clotoide. Entonces, basado en este tipo de asuntos, eh, bueno, pues el programa te permite también calcular puntualmente una curva, revisarla, y aunque te permite elegir peralte automático, tú podrías finalmente luego elegir entre diferentes gráficos como los que tenemos aquí en la pantalla. Una cosa es el peralte de fórmula, límite de peralte de proyecto y un límite mínimo que tú le puedes poner, que a esto se le suele llamar límite de peralte real o realmente mínimo,
o ese el cual le suele quitar la insuficiencia máxima del proyecto. Es esta línea de color cian. Pues bueno, puede llegar a ver la suspicacia de que, oye, ¿y cómo tengo yo la certeza de que está bien calculado? Y les soy honesto, yo también como usuario, porque una cosa es que yo pertenezca a Budra y otra cosa es que soy un usuario también. Bueno, por cualquier cosa también les cuento y les doy la certeza total de que nosotros cuando cargamos cualquier tema de normativas a, a nuestro software, tenemos una serie de tablas y no nada más tenemos la experiencia en un solo país, tenemos experiencia en múltiples países porque hemos hecho proyectos ferroviarios para todo el país y por lo tanto esto nos permite tener diferentes perspectivas. Tenemos tablas en Excel como ustedes lo tendrían donde auditamos cualquier cosa que da. Entonces metemos una serie de parámetros, revisamos porque vamos acumulándole condicionantes a estas tablas de Excel, porque cada país requiere diferente. Algunos ubican, algunos dimensionan la clotoide basada en solamente la velocidad, basados otros solamente en radio, en una función polinómica, otros en una versión lineal basada en la insuficiencia de Peralte, otros solamente en una tasa constante en el peralte, otros en una función polinómica del peralte o variada por tablas de velocidad tablas de tasa de cambio de velocidad, de insuficiencia o de peralte en el tiempo basados en la velocidad. Por ejemplo, para ver de 0 a 40 tal tasa de cambio, de 50 a 90 con tal tasa, de 90 a 150, etcétera. Entonces son tablas variables, son polinómicas y también lo tenemos bien revisado. Entonces una vez que hacemos esto, tenemos un modelo de radios donde vamos cargándole cada uno de estos radios que vamos indicando por acá, que vamos encontrando, vamos picándole, vamos revisando cualquiera de ellos, no sé, España, Reino Unido, Texas, Francia y Bélgica y todos esos países francófonos, principalmente zonas de temas tipo AREMA, y de esta manera. Ahora recientemente algunos otros aspectos de la ARTF y vamos encontrando diferencias entre cada uno de esos valores. Finalmente en esa tablita también le podemos decir, ¿sabes qué? Elige cualquiera de ellas y con esto lo implicamos. El tema de las clotoides, lo mismo, más de lo mismo. Revisamos todos y cada uno de los elementos que nos van calculando y vemos, a veces evaluamos diferentes normativas, a ver, comparar, no sé, AREMA contra ARTF, ARTF contra Tren Maya, a ver, ADIF contra ARTF, a ver, AREMA contra ARTF contra Tren Maya, o interoceánico contra Tren Maya, Metro de Ecuador, Metro de Lima, o proyectos ferroviarios en Colombia, etcétera. Y tenemos alguna serie de tablas que se nos han pasado y bueno, pues los podemos calcular por ahí. No todos nos pasan sus informes porque mucha información es confidencial. Si no, nosotros con gusto le compartimos. Entonces, como podrán ver aquí, hay un montón de estudio muy puntual a detalle, con lo cual pues podemos garantizar que el programa no nada más es automático, sino que cuando diseñemos podemos tener esa certeza de que está haciendo las cosas correctamente. Y bueno, una cosa es el proyecto y bueno, hay otros aspectos como que es la obra ejecutada. Pues bueno, esa obra ejecutada es la excavación a origen, bueno, ¿qué es la medición de obra ejecutada? Cuando tú tienes el proyecto y ya alguien lo tiene que construir, ese alguien va a ir a plantarse a la obra, va a tumbar todos los árboles dentro del margen de expropiación, va a empezar a hacer el proyecto de remoción de tierra vegetal, rellenos y excavaciones. Bueno, pues hay una forma teórica donde de acuerdo a los levantamientos topográficos que le vas a ir cargando a tu modelo teórico, le cargas los levantamientos topográficos y esto finalmente te va a ir dando cosas como las mediciones a origen, pendientes por ejecutar y obra excedente de diferentes conceptos. Si tú tenías un concepto de medición en proyectos, acá vas a tener mínimo 3. Lo que puedes cobrar, que se llama origen, pendiente por ejecutar y excedente, 3. Si tenías 5 conceptos de proyecto, pues vas a tener ahora 15.
Sí, entonces cada uno de estos, y el detalle es que no siempre A más B, 2 más 2 es igual a 4, porque a veces dices, ok, eh, ¿por qué no? En el Excel me da que sí, pues en el Excel sí, pero luego imagínate que tú pagaste una excavación y pasa un huracán, tumba la tierra y taponea nuevamente el terreno. Pero si el que había construido la excavación ya no está y llega una persona nueva, te toca pagarle nuevamente esa excavación o remoción de material. Entonces, allí a veces 2 más 2 es un poquito más de 4. Sí, entonces es por el tema de la reconstrucción, de la limpieza nuevamente. Y en el caso de los terraplenes también tenemos cosas como terraplenes excedentes que están por fuera, terraplenes pendientes y terraplén ejecutado o cobrable a origen, también se le suele llamar. Bueno, también 2 más 2 no siempre es igual a 4. Imagínate que tú construyes tu terraplén y está perfecto, pero lo hiciste en tiempo de lluvias. Un día llega un contratista, construye, se pelean, se va de la obra y finalmente luego llueve. Luego hay que demoler ese terraplén. Bueno, pues entonces hay obra que se reconstruye y el Istram tiene un módulo muy especializado basado en esto para el tema de la medición de obra. Pues con un conjunto de habilidades que te enseñamos de lo que son las tablas de cubicación, de lo que es este módulo y de tu habilidad con el software, finalmente puedes ir teniendo un control bastante útil. Típicamente, aunque el programa es de modelado, luego finalmente casi el 80%, un 75% de nuestros clientes son constructores. Y lo hacen principalmente porque pueden cargar el proyecto de una manera muy rápida. Y dos, porque ese proyecto lo utilizan para darle seguimiento a la construcción. Dicen, ok, a mí me pasó un proyecto hecho en lo que sea, lo cargo mejor en Istram, porque si lo cargo en alguna otra plataforma, el proyecto no te lo pasan crudo en ningún formato. Nunca te lo dicen, toma el modelo en Civil 3D, por lo tanto debes de trabajar en Civil 3D. No, no estás obligado. O te pasan PDFs, o te pasan DWG o DGN, vectoriales, pues. Y tú lo trabajas en el que tú quieras. Entonces las empresas dicen, ok, me lo pasaron y lo hicieron en este programa, pues nada, no me importa el programa en el que lo hicieron, yo lo voy a cargar en Istram, lo cargan, le empalman todos los levantamientos topográficos y basado en esto, ahora sí empiezan a hacer este tipo de mediciones. Entonces, bueno, aquí tenemos el tema de obra ejecutada. Este modelo que ven aquí en la vista, ustedes van a pensar que es de proyecto, pero no. En realidad es una serie de levantamientos topográficos de una obra en la que yo participé hace unos 10 años aproximadamente. Y esto ya existía, el tema de obra ejecutada. Entonces, cargamos un montón de levantamientos y este modelo 3D es basado en ello, basado en esos levantamientos. Entonces, pónganse a pensar en lo siguiente. Apenas se anda hablando del tema del BIM en obras lineales y tiene muchas deficiencias. Istram desde hace tiempo ya traía este módulo de seguimiento de obra lineal y generaba este tipo de modelos. Era BIM, pero todavía no se llamaba BIM como tal, BIM de obras lineales. Entonces, por eso es que siempre solemos decir, es que Istram es BIM desde antes de que siquiera se le llamara BIM como tal a este tema de la industria. Nosotros simplemente pensábamos que hacíamos un modelo 3D y que le metíamos información. Pero bueno, eso ya que entonces, porque luego las fases de ejecución son tremendamente útiles. Conocerlas y eso, el tema de que cómo se llevó a cabo influye mucho en cómo se cobra, cómo se cubica. Por ejemplo, aquí es una sobreexcavación, un tipo saneo en corte. En el caso de México le llaman excavación debajo de la subyacente, la capa que subyace a todo. Un talud lateral, que podría ser un préstamo lateral. En el caso de aquí, la construcción de un material, luego te encuentras que en la realidad el material no sirve y te toca remover todavía más y lo rellenas con algún tema de piedra, por ejemplo, para que no se hunda más. Y sobre esto construir los terraplenes. Y luego hay cosas que dices, oye, pues es que yo abajo construí terraplenes, pero arriba le puse terraplén, tierra. Entonces son diferentes naturalezas y hay que tener ese control clarito. Y proyectos para la medición podría ser cualquier obra lineal como una carretera, pero también podría ser esto, las zapatas de un viaducto, estas
podrían ser las mismas. Y podrías ubicarlas sobre su propio eje, sobre el eje de la troncal, según lo necesites. En este caso, este es un proyecto que me gusta hablar bastante, porque este es un proyecto de una serie de autopistas que eran como eran dos autopistas más o menos de 130 kilómetros cada una, con varios entronques. Entonces los levantamientos eran muy frecuentes y eran un aproximado de unos 230 levantamientos a lo largo de esos 260 kilómetros, y todo era hecho con Istram hace unos 10 años más o menos. Y la máquina con la que se procesó esto, pues era una que tenía 8 gigas de RAM, un procesador i3, sin tarjeta gráfica. Hacía ingeniería únicamente, hacía labores de topografía. Entonces, como se pueden imaginar, pues se puede hacer bastante con una computadora muy, muy simple. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podrán ver que salieron 448 planos. Y los planos pueden salir de todo tipo, tú los puedes personalizar. Aquí tenemos varios. De hecho, tenemos una herramienta para que tú calibres tus planos. Y si tú no lo sabes, nos pasas un formato más o menos como se parezca. Y nosotros te generamos las carátulas y los formatos para que te salgan eh, al 80% de cómo los necesitarías. Y lo mismo pasa con secciones transversales o perfiles transversales. Salen con cierta apariencia, el cálculo finalmente da un resultado en planta, y eso te dará múltiples salidas gráficas dependiendo de cómo las necesites. Esto tiene que ver con las normativas de tu modelo. Típicamente vas a necesitar generar planos, generar listados, consultas de puntos interesantes a lo largo de tu modelo, y finalmente sacar planos a digital o modelos a digital. Pueden ser PDF, DWG, DGN o los modelos a IFC. Entonces, si tú no conoces Istram o andas sin, o ya tienes una plataforma, y luego te has de preguntar, oye, bueno, ¿por qué tendría que elegir Istram si yo ya tengo alguno? ¿O por qué no elegir otro ahora que ando buscando alguno de ellos? Primero, en resumen de lo que hemos hablado, es que es un software que es altamente especializado en el diseño. Hay un montón de cosas para hacer delineados. Bastante software muy económico. ZWCAD, GStarCAD, decíamos. Bueno, esos son orientados a la delineación. Para tu personal enfocado en el modelado, en el diseño, en la ingeniería, pues esta es una plataforma altamente especializada en ello. Dos, no necesitas programar lo que le falta porque ya viene muy completo. A diferencia de muchos otros programas que sale la suite y dicen, bueno, pues la verdad no sé cómo sean tus cosas en tu país, pero ahí te va el programa, te lo vendo. Ah, le falta esta cosa. Bueno, pues te vendo otro plugin más para que programes. Ok, pero es que no sé usar. Pues te vendo otro curso de ese programa para programar. Y te vendo otro curso para eso. Y entonces te van dando un montón de plugins y programas extras. Y aquí en el examen no necesitas programar. Todo lo hace en uno. Si al caso lo más difícil de programar será una polilínea para definir un talud o para definir una guarnición o bordillo tan complejo como tú quieras. Las actualizaciones son bastante frecuentes, son bajo las sugerencias que hacen los clientes. Elegimos cuáles son las de más utilidad universal y la cargamos. Las normativas, cada país tiene su normativa nacional y están adaptadas a un nivel muy alto. Un alto grado de especialización. Gran potencia de cálculo. Puedes procesar cientos de kilómetros en un PC ordinario. Exigencias mínimas de software. O sea, no necesitas una super máquina, un PC ordinario te basta. ¿Necesitas programar? Tampoco necesitas programar. Solamente necesitas tener la formación mínima para saber lo que es el trazado y más. Eso todos lo cumplimos y listo. Al necesitar una computadora más simple, una más ordinaria, pues el menor consumo energético, por lo tanto menor huella de carbono. Así de simple. Usualmente las empresas se suelen jactar o los escuchas presumir de que, uy, dejé renderizando la computadora toda la noche y bufaba y hasta hacía como, sonaba como avión. Y te pones a pensar y dices, oye, pues ¿cuánta energía está consumiendo esa computadora? Y luego algunas de ellas, hay casos que cuentan que se queman las computadoras, se dañan.
menor vida útil. Entonces, ahí van un montón de cosas. Computadoras caras, alto consumo energético, un montón de una huella de carbono mayor, altas exigencias del software que suelen tener, como que necesitas programar y ir a seminarios de lo que sea. Además de que el propio programa suele no correr o no producir más de 5 o 10 kilómetros sin sufrir extremadamente. En el caso de Istram, esto es impensable, la verdad. Es bastante fácil, bastante ligero. Cuando tú compras una licencia de Istram, la capacitación va incluida. Y además tenemos un sitio de soporte donde hay un montón de dudas de los usuarios que están pregrabadas para que si tienes cualquier duda en la noche, tú entras allí y buscas, oye, ¿cómo hago un muro de contención? Y ahí te aparece tutoriales a la medida. Y bueno, siempre estamos en constante capacitación. De hecho, en las próximas semanas vamos a impartir un curso. Los que no conozcan Istram y quieran conocerlo, se pueden inscribir a estos próximos cursos que vamos a impartir. Se les va a dar licencia educacional, material de prácticas, diploma y bueno, además enseñamos cosas que otros no enseñarían. Por ejemplo, trazado geométrico y el tema de cálculo de geometrías ferroviarias. No nada más cómo lo hace el programa, sino también les enseñamos el cálculo manual, les damos una serie de teorías y temas prácticos para que ustedes puedan practicar. Tenemos en el formato, en la formación de un nivel muy elevado, por ejemplo aquí tenemos todos estos temáticas que ven aquí en la pantalla, esos son 9 temáticas por aquí, en especial esta que es nadie te la va a impartir en ningún lugar. Cálculo de clotoides y peraltes, y además de curvas verticales en el caso de ferrocarriles. Y bueno, algunos otros como corredores especiales de carreteras, de ferrocarriles, entronques, listados, planos, entronques a nivel, desvíos ferroviarios, túneles, seguimiento de obra. Hay bastante temática ahí con la que podríamos hablar y formarles. Entonces, la pregunta ahora es, y bueno, casi siempre como usuarios nos ponemos a pensar en el programa, en qué es lo que hace y qué es lo que necesita, pero luego también hay que ponernos a pensar en del otro lado. Yo trabajo en una empresa, o yo tengo una empresa, y a veces cuando te preguntas como usuario, yo soy un usuario que trabaja en una empresa, me interesa que mi programa haga lo que necesito hacer para mi trabajo, para lo que me contrataron para hacer. Pero luego cuando estás del otro lado del escritorio es, oye, ¿y ese programa es caro? Pues una simple es que no es caro. Caro es comprar barato y luego perder mucho tiempo en horas de ingeniería. Porque tú contratas a la gente para que haga ingeniería. Y luego si tardan mucho tiempo resolviendo algo en programas que no están muy maduros, pues claro que te va a llevar bastante más tiempo. Dices, ok, tuve una oferta y compré un programa barato. Ok. Y luego todas las horas extras de todos y cada una de esas personas de tu equipo, pues ya te salió caro. Y luego tú también a veces cuando estás en el área de la gerencia, a ti te están pidiendo resultados y dicen, oye, tienes que entregar tal proyecto en tal fecha, tienes que presionar a tu gente para que produzca. Pero si llegas y te le acercas a tu gente y dices, tengo poco personal, ese poco personal, además tengo una plataforma de diseño que es lenta, que tiene todas las dificultades del mundo, que es como zapatos de plomo, pues no le puedes exigir mucho a tu equipo, o por más que le exijas, no van a salir adelante. Entonces allí tú luego en el área de la gerencia te empiezas a topar con que tu crecimiento profesional pues está limitado a que quedas mal y tu gente te termina viendo mal porque siente que no les das tiempo suficiente para proceder. Entonces, yo como usuario, como en un punto intermedio, les diría, ahórrate dinero en pérdidas de tiempo innecesarias. Evítate que tu personal se ande quedando 3 4 horas extras que no les pagas porque te van a empezar a ver mal. O en su defecto, si se las pagas, finalmente oye, era necesario pagar, que se quedaran horas extras. Pues si hubieras tenido una herramienta adaptada, probablemente no. Y otra, pues
está, esto es, ahí puede haber empresas chicas, grandes, en procesos de desarrollo, en procesos de capitalización, de todo tipo. Ahí, ¿cómo podría ser de una licencia? Pues de una manera estándar, lo pagas de una vez y te vas y a producir. Y la otra, te quedas, por ejemplo, una serie de 12 meses y se puede financiar. También, si lo que necesitas es una prueba, también la podría rentar. Decir, a ver, la voy a rentar por un año. Vamos a darle el beneficio de la duda. La puedo rentar uno o múltiples años. Esto se recomienda simplemente cuando estás en un proyecto piloto. No sé, me pidieron que entrara en una obra donde están usando el software. Bueno, tal vez no la quiero comprar, pues bueno, la voy a rentar. 1 o 2 años que voy a estar en el proyecto y listo. O tal vez mi empresa es una UTE, Unión Temporal de Empresas o consorcio. Solamente va a existir durante el tiempo que dure la obra. Bueno, la puedo rentar también, cierta cantidad de años. Nosotros sinceramente le recomendamos comprar una licencia respecto a la renta. Esto es como una casa. Si tú rentas una casa a un precio no barato, no caro, porque las rentas que conocemos de software comercial no son baratas. En 3 años es lo mismo que si hubieras comprado una licencia. Bueno, entonces nosotros le decimos, bueno, y recomendamos la compra. Una casa que la rentas 20 años nunca va a ser tuya. En cambio, si la compras, tal vez el desembolso inicial puede ser un poco doloroso, pero al final de cuentas será tuya. ¿Sí? Nosotros hemos analizado diferentes propuestas, diferentes software directamente. Entonces, luego hay una parte que es muy engañosa. Casi siempre le sugerimos el tema de la renta, la compra, perdón, porque la renta, como ustedes podrán ver, esa tendencia roja, es una bandera roja bastante llamativa. Que puede ser engañoso al principio, dices, oye, es que si la compro es caro. No, no es caro. Caro es comprar barato o rentar medianamente barato para luego perder demasiado en horas. Entonces, el primer desembolso podría ser para las empresas algo doloroso. Pero luego, después de cierto tiempo, se vuelve igual. O sea, y luego finalmente la renta está siendo más cara que la adquisición. Por ejemplo, esta línea morada es por ejemplo, Istram. Y la roja, por ejemplo, la bandera esta roja sería otra plataforma. Esta otra azul, bueno, ni se diga, porque está obviamente adaptada a otro entorno con una potencia económica mayor. Por eso ellos tal vez no están tan metidos acá en nuestro país. Y además de estos, por ejemplo, son como las tres entidades como más conocidas tal vez en el medio. Hay más plataformas, pero muchas de ellas también rondan en este cuadrante por arriba de la línea morada. Entonces, no se dejen engañar con este tema. También podríamos nosotros tener la renta. La renta pues es igual que esta línea roja. Por eso es que no se la... y es exactamente igual. Por eso no se la recomendamos. Bueno, salvo que tu empresa planee dejar de existir antes de 4 años, pues adelante. Yo no creo que tú quieras que tu empresa se acabe o creas que tu empresa va a durar menos de 4 años. Si va a durar más de 4 años, te conviene adquirirte una licencia y luego ya después dices ya no quiero actualizar, adelante. Al menos ya la tienes y de ahí puedes trabajarla. Y les cuento una cosa, como usuario, el programa ISPOL yo lo conozco desde hace unos 12 años. Desde que yo lo conozco ya era mucho más avanzado en términos de ingeniería de lo que ahorita son cualquiera de las soluciones comerciales que hay en el mercado. Entonces no hay mayor problema. Una computadora necesaria, básicamente solemos bromear y decir, si te sirve para ver el Netflix o el Prime Video, con eso te basta. O sea, es una i5, 5 años atrás más o menos, o más reciente, 8 gigabytes cuando tengas un Windows 10. Si tienes un Windows 11, el puro Windows 11 se come 8 gigabytes. Entonces entre 8 y 12 gigabytes es como que lo mínimo recomendado. Pero si tú realmente vas a hacer, bueno, cualquiera de nuestros usuarios tiene computadoras más potentes. Procesador i7 o superior o un i5 de generación reciente. Ya las computadoras que compran actualmente van a tener Windows 11. Y si puede tener tarjeta de video, pues mejor.
Depende, si vas a hacer visualización tridimensional, renders y demás, pues tarjeta gráfica. En caso contrario, tampoco es obligatorio. Nada más lo que sí, que la pantalla sea Full HD, que tenga 1080 píxeles en lo vertical y con eso funciona bien. Entonces, lo que hemos notado es que la mayoría de los usuarios que usan ciertas aplicaciones mucho más famosas que la nuestra, tienen computadoras que duplican estas cantidades. Por ejemplo, casi todos los que hemos encontrado tienen más de 16 gigabytes de RAM. Porque, por ejemplo, 32 gigabytes de RAM cuestan como $100. O sea, imagínense, hoy en día ser una empresa de ingeniería y tener computadoras con que 16 gigas cuesta 100, bueno, $50 o 200 cuestan $100, pues está un poco complicado que haya. Casi siempre las computadoras que encontramos en el mercado, 32, 64 y 128 gigabytes. Entonces nosotros cuando llegamos con nuestros requisitos recomendados, pues la verdad nos llevan por lejos. Si son universidades o estudiantes, si eres un estudiante, puedes mandar una solicitud pidiendo una licencia educacional, apoyo a un curso de formación, al Eastram Learning Program. Y aquí nosotros te vamos a dar el acceso a un curso pregrabado para que estudies por tu cuenta y a tu propio ritmo. Entonces, y vas a tener licencias. Y adicionalmente estás desarrollando una tesis, tesina o proyecto o algún tema de programa piloto dentro de tu universidad como alumno, acércate con nosotros y te damos un curso personalizado, pero solo que estés haciendo una tesis de algún tema de infraestructura. Requisito único, nada más que nos pongas ahí en la cita. Estamos haciendo una tesis con este programa, punto. Universidades, centros formativos y profesores y demás, bueno, también se pueden registrar por aquí, y esto es para firmar un convenio Istram México, Boedra Ingeniería y la universidad, instituto o centro formativo en cuestión para instalarles licencias educacionales en las computadoras o laboratorio de cómputo con todo el acceso a toda su universidad. Si ustedes nos dicen cuántos, 50, 100, 200 personas, y les instalamos una llave en la nube con acceso para todas esas personas. Nada más se registran, firmamos un convenio y listo, sin problema. Entonces, esto es lo que hace Istram, principalmente ayudar a que la distancia entre dos puntos sea más fácil de recorrer. Ahora, bueno, si tú eres un profesional y lo que quieres es una cotización, pues bueno, cuando los profesionales son entes o empresas que ya lucran con ello, acércate y pide alguna cotización de los módulos que tú necesites, la dimensionamos acorde a tus necesidades, te damos un plan de pagos con ciertas facilidades, si eres una empresa pequeña o particular, o si eres una empresa grande también, un par de temas. Algunas empresas tienen muchas licencias ya, a ellas les damos incluso un descuento extra por fidelización. Entonces, pues bueno, somos Boedra Ingeniería, la empresa mater de Istram México, y nuestro objetivo es ayudarte a que la distancia entre dos puntos sea más fácil de recorrer. Ahora, bueno, pues les voy a mostrar cómo funciona el programa. Van a ver que es muy fácil. Y aquí tengo esta es mi interfaz. Le puedo pedir que elija un modelo de terreno de las diferentes naturalezas que ya les dije. O es una triangulación topográfica. Esto yo ya tengo un modelo aquí listo a la mano para que todo lo veamos. Le voy a pedir que me genere unas curvas de nivel para poder hacer un trazado simple. Y digo, ok, a ver, tengo aquí un par lo voy a poner en blanco para que todo lo veamos claramente. Y ahora le voy a pedir que me trace una serie de geometrías, y lo voy a hacer con la normativa de México. Yo le digo, carga la normativa de México. Listo, guardar local para el proyecto. Esto será una carretera, así. Esa carretera tendrá una normativa de una carretera A2 para 110 kilómetros por hora, y así bien fácil le digo que de aquí para acá, trázame una geometría.
Esta geometría, pues le puedo decir que cumpla con cierto radio. Por ejemplo, aquí 500 metros de radio y una clotoide con normativa X. Por acá, lo mismo. Un radio y una clotoide X. Y ya cumple con la normativa. Luego, si lo que quieres es un ferrocarril, lo mismo es esto. Sería un ferrocarril aquí. ¿Para cuál? Para unos 110 kilómetros por hora tal vez. Y tal vez la normativa sea de Ferrocarriles de México. O probablemente fuese alguna otra, por ejemplo, de los trenes de pasajeros de aquí de México. Imaginemos que sería de 110 kilómetros por hora y el límite de 152 milímetros de peralte, porque ese es el límite ahora actual. Bueno, pues le voy a pedir aquí que haga un par de... La misma geometría, más o menos replicada. También le podría decir, elige el radio diferente. Este radio son variables y de esta manera yo ya puedo dimensionarlo. Lo que les comenté, puedo hacer un análisis puntual de esas curvas y verificar que sí voy bien, que no estoy infringiendo nada. Por ejemplo, aquí le voy a poner un radio de 700 tal vez y cambia automáticamente la clotoide que necesita. Igual por acá, si toco esta curva, le puedes decir, ¿sabes qué? A ver, ponle un radio de X valor, por ejemplo, este de aquí, 7 menos 725, le voy a decir, y genérame su clotoide. Entonces con esto, por mínima dinámica, confort, etcétera. Y ya que dices, bueno, ya tengo todo este tipo de asuntos, no pasa nada, pues simplemente los voy moviendo un poquito para que cumplan. Todos estos luego le puedo decir, ¿sabes qué? Corta las secciones de terreno, porque ya que hayas hecho este corte, esta sección de terreno, finalmente le puedes decir que haga las curvas verticales, los encajes de la rasante, le dices más o menos que cumpla por aquí, que cumpla por acá. Esta podría dimensionar de múltiples maneras. Por ejemplo, rápidamente le dices, bueno, pues encaja aquí una rasante, queda de cierta manera aprox. Y este lo podría levantar por arriba, por abajo, etc, etc. Y aquí igual esta curva, dimensionada por diferentes criterios, por normativa, por longitud, calcular, listo. En ese momento calculo por aquí, listo. El ferrocarril, bueno, y en tiempo real puedo ver aquí esta geometría. También le puedo poner cosas como diferentes estratos, por ejemplo, despalme, excavación de tierra, por ejemplo, y rápidamente el programa va a ubicar cosas como el corte del estrato típicamente que es tierra y el que es típicamente roca. Bueno, apenas tengo eso calculado y le pico aquí y ya me da un resumen de los volúmenes. Lo mismo en el caso de los ferrocarriles, le puedo decir, ok, a ver, vamos a entrar a los ferrocarriles, igual acá. Le voy a decir, a ver, insértale una curva por aquí, insértale, bueno, primero que nada, ahora sí, repasa la norma y si hay algo que no cumpla, me dices. Y dice, mira, incumples un montón de cosas. Y esto es porque lo hice gráficamente. Y eso es algo que típicamente le pasa a todos los diseñadores de ferrocarriles que agarran una herramienta de modelado y que no tienen los fundamentos del diseño. Entonces, cuando eso llega a pasar, incumplen diferentes criterios. Por ejemplo, aquí yo estoy incumpliendo con la pendiente. Si le digo, a ver, genera, dice aquí, mira, pues tienes un tema para empezar la curvatura. Y es ok, no pasa nada. Dimensiona la curvatura nuevamente. Diseña o repaso de norma, ya no tienes problemas porque estoy con una pendiente tolerable, porque tengo una curvatura óptima. O también, por ejemplo, aquí le puedes decir que una curva más grande de lo pensado. Acá arriba me da si se traslapa o no la curva horizontal con la vertical. A veces eso es muy, muy importante. O en su defecto que tengas que evitar ese tipo de traslapes entre la geometría horizontal y lo vertical. Un tema de coordinación por esfuerzos. Aquí ya podría tener esta sección tipo. También le puedo cambiar el trenecito aquí en el tema de los símbolos. Y yo ya tengo un estilo que me gusta que tenemos aquí en la librería. Digo, a mí me gusta más este tipo de que es el más normativo local. Ya con ese tipo de asuntos, ya nada más dices, ok, a ver, en la curva está plano. Pues aquí le digo en peraltes, automáticamente genera el peralte. Y ya lo voy a tener. Ahora sí tengo el peralte de mi ferrocarril.
El, y puede pivotear de un montón de maneras. Y lo bajo por la rasante, norma francesa, manteniendo centro de gravedad en curvas en S, el peralte o rasante en el entrecarril, etcétera. Y de esa manera, pues yo ya lo tengo. También cosas como la estructuración de los rieles de los durmientes, la generación de soldaduras, incluso donde se encuentren aparatos de vía y diferentes elementos, y la inclinación del patín del durmiente. Por ejemplo, aquí, soldaduras cada 200 metros y flechado cada 10, etcétera. Un montón de cosas por ahí que le puedo poner. Bastantes cosas de ingeniería. Ahora, igual también le voy a decir cosas como, ok, a ver, el primero pues píntalo con un estilo de rayado, por ejemplo aquí, y el segundo con igual también un rayado, pero específicamente de ferrocarriles. Le picas por aquí y le voy a decir, ok, a ver, calcúlalo todo. Y en ese momento ya tengo allí mis modelos. También podría decirle, ok, a ver, me interesa que sea el modelo más fino, pues le pongo equidistancias más cortas, va a generar un modelo un poco más fino y por lo tanto mis modelos serán más definidos. Depende de la rigidez del corte de roca o lo que sea que tenga que cortar y listo. Ahora le voy a cambiar el talud. Bueno, lo voy a dejar así tal vez. A ver, ¿no se traslapan? No. Bueno, ya que lo tengo, igual dices, ok, a ver, ahora cómo se ve en 3D. Bueno, pues me puede mostrar esa vista rápida de cómo se ve, me muestra el modelo y dices, ok, a ver, ahorita esto se ve como si fuera 2D o alámbrico. En principio, eso es lo que hace porque te ahorra un espacio. Por ejemplo, aquí todavía no tengo generado mi modelo 3D. Lo podría generar automáticamente en el cálculo, pero aquí en el apartado, por ejemplo, del BIM, le digo, a ver, mira, aquí en el proyecto genera la geometría tridimensional y en ese momento empezará a construir el objeto sólido. Ese objeto sólido pues no son otra cosa más que el corredor tridimensional con todas sus mediciones, y esas mediciones son lo que forman los objetos sólidos. Esto finalmente le puedes te lo genera así tal cual se ve. Bueno, aquí no le puse despalme, pero si le quito cosas como las excavaciones, ahora podré visualizarlo. A ver, le voy a poner aquí que no quiero ver el paquete de firme en el ferrocarril, y aquí lo voy a tener. Listo. Ya mi ferrocarril totalmente construido. Este es mi cuneta a un nivel de detalle bastante rápido. Es muy ágil mover este tipo de modelos. Que lo único que necesitas, pues más o menos unos 16 gigas de RAM. ¿Sí? Entonces, y por acá igual, mi carretera que también ya está rayada con todos los elementos. Podría ser un recorrido virtual sin problemas. Por ejemplo, aquí en el caso de la carretera, clic derecho, animación, le pido que lo corra a unos 200 kilómetros por hora, simplemente para rapidez. Y aquí iría mi proyecto. Es simple. Y ahora voy a mover esta pantalla para acá y lo voy a hacer más grande para acá. Y entonces, pues de esta manera así de simple podemos construir un modelo de Istram. Claro, tenemos muchas más demostraciones en nuestro canal de YouTube, las cuales recomendamos ir visualizando. Hay, por ejemplo, formación al respecto, donde se te facilitará licencias para que lo puedas probar a un mayor nivel de detalle. Y la pregunta es, ¿todo esto fue complicado? ¿Un usuario promedio podría crear este tipo de asuntos? Pues sí, la verdad es que sí. Es muy simple construir todo este tipo de asunto. Probablemente alguien diga, ok, yo tengo un programa donde puedo hacer ese tipo de dibujitos 3D. Ok, te entiendo. Entiendo que los tengas. A ver, vamos a pedirle nuevamente así y a este tipo de condición. Pero probablemente yo entiendo que sí que lo puedan haber, que hay algunos programas que hacen esa visualización 3D súper rápido, pero son software de bosquejo. Esos programas de bosquejo, obviamente no. Esperen, como apagué aquí está, desconecté la memoria. Es programas de bosquejo por lo general. Me estaba fallándome el disco desde la memoria del conector. Esos programas de bosquejo, usualmente, ¿qué es lo que suele pasar? Suelen, pues son para ello. Por ejemplo,
para hacer bosquejos de proyecto. Este tema de bosquejos, bueno, pues no tendrán ciertas características. Por ejemplo, a ver, aquí yo le pedí que me generara unos listados en Excel. Le dije, ok, a ver, genérame listados en Excel, en el reubicado. Aquí internamente el programa, pues sin yo hacer absolutamente nada, él ya sabe las mediciones que tengo que tener. Miren, aquí ya la tengo a la vista. Otra es, por ejemplo, aquí en el CBRS, por ejemplo, aquí hay un listadito. Son muchos listados que me ha generado en tiempo real. Esto me va a dar cada uno una carátula de, mira, este eje de la carretera tiene tales cantidades, un resumen. Y ese resumen también lo tengo en el Excel. Área, volumen parcial y volumen acumulado. Acá está el kilometraje en cuestión. Entonces ya no te toca estar haciendo scripts para copiar y pegar y pasarlo a Excel. Ya el programa automáticamente lo hace. Entonces, pues bueno, luego el tema de la impresión de dibujos, pues quiero dibujar algún tipo de proyecto. Eh, no sé, imagínense que me dicen, quiero un encaje rápido de la típica, quiero un encaje rápido de secciones y planos porque hay que ir a dar una propuesta. Rápido, no pasa nada. Entonces, ok, a ver, generales impresión rápida de secciones. Y entonces tú vas a tener aquí ya tus secciones totalmente sombreadas con los criterios que necesites. Y bueno, aquí pintadas los valores de offsets, de hacheo de secciones, de qué concepto está midiendo arriba, taludes, etcétera. Bueno, pues ahí por ejemplo, ya sin ninguna dificultad de ningún tipo. ¿Lo puedo mandar a PDF rápido? Claro que sí. Lo que hace el elemento, le dices, ok, a ver, quiero previsualizar, salieron en este caso 3 hojas totalmente empacadas de secciones. No gastaste absolutamente nada de tiempo. Esto lo hizo automático por ti. Ya lo tú le puedes decir, sabes que mándalo a un PDF. Y ese archivo en PDF puede tener todas las hojas o una hoja por sección y listo. Entonces, ya quedó. En un instante quedó construido todo esto. Además de todo un arsenal de listados que podríamos tener de mediciones, de replanteos, de comparaciones de levantamiento de topografía contra obra, contra proyecto, contra terreno conciliado, contra terreno del contratista y demás. Y bien, colegas, en esencia esto es Istram y bueno, como pueden verlo, es un software bastante enfocado en esta temática de el proyecto teórico, la obra ejecutada, tanto teórico como obra ejecutada, como la realización de una obra. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, colegas, sin más, cierro grabación para cargarla en línea.